Buenas tardes amigos, hoy vamos a hablar de velocidad, de tocar rápido, de lo que se ve por todas las redes sociales y por internet, por YouTube, por muchos canales de redes sociales, ves gente tocando rápido, es como que hay una epidemia de velocidad. Hoy vamos a ver en mi canal cómo tocar rápido, que te suene bien, que te suene limpio y claro. Ahí vamos. La primera frase, amigos, está hecho sobre la mayor séptima. Esta es la tónica en la cuerda 5. Esa es la frase lenta. Esta frase tiene dos partes. La primera es la que hace aquí. Esa es la otra parte. Es que no se escucha nada, está muteado esto, ¿sí? Eso tiene que ver porque el dedo anular, como hablamos en mi canal tiempo atrás, tiene que estar anclado en la cuerda 3, por lo menos la técnica que yo uso. De cuando voy entre la cuerda 1, siempre voy a anclar el anular en la cuerda 3. Al principio es difícil porque hay que estar pendiente de que cuando yo voy a la cuerda 1, ¿ves? Ya estoy... Y lo libero cuando voy hacia arriba, hacia la cuerda 3, 4, 5, ¿sí? ¿Ves? ¿Pero no se oye nada? Pues yo lo suelto. ¿Ve la cuerda 3 cómo empieza a sonar? Esto es muy importante a la hora de tocar rápido. Sobre todo frases que son rápidas y que después hay como un silencio y te va a quedar sonando la cuerda al aire. Y cuando vayas a un estudio de grabación o te grabas en tu casa, en tu casa ya graba todo el mundo, te vas a escuchar esto, las cuerdas al aire que empiezan a sonar. Por eso hay que tenerlas quietas a las cuerdas, ¿sí? El pulgar en la cuerda, en el traste 4, en la cuerda 4 para mutear la quinta y el anular aquí para mutear la tercera, que es la cuerda maldita cuando uno empieza a cruzar. Entonces, la primera parte es entonces voy a partir de la séptima mayor, que sería sol sostenido. Ahí lo que hago es un ligado, para hacerlo rápido el pasaje. Ligo el sol sostenido al la, y ligo lo que es la otra nota, que es do sostenido a mi, para aterrizar en el sol sostenido en la cuerda 3. ¿Sí? Esto es lo mío de tocar esto. Lo que pasa es que yo lo muevo para tener preparada la frase, que es lo que sigue en esta parte. Entonces ligo el sol sostenido la, ligo el do mi, y ahora viene lo que es el nudo de la frase, que voy a tocar esto. Aquí lo que hago es ligar esta nota, el mi fa sostenido lo ligo y la otra parte lo digito, pero partiendo del dedo 1 alternando. Esa frase, esta parte de la otra parte sería mi fa sostenido, ¿sí? Esto sería sol sostenido, sol sostenido, si, la, do sostenido, mi, sol sostenido, si. Está esto hecho sobre la mayor, ¿sí? Ven que si yo ligo el mi fa sostenido en la cuerda 4, porque voy a alternar esta parte. Oh, ahí salió mal. Ahí salió bien. Entonces lo que hago yo es alternar desde el traste 1, el dedo 1. Pero el otro va ligado. Otra frase utilizando este mismo sistema, pero llevándolo a menor, por ejemplo, si yo estoy tocando en mi menor, ¿no? Mi menor séptima. ¿Ves que entra?
Aquí lo que hago es partir de un semitono abajo de la tónica. O de la, por ejemplo. ¿Eh? Y siempre recordando esto. Entonces lo podemos tocar también desde la cuerda 4. Pero acuérdense que cuando hago la parte del... para descomponer la frase, empiezo con el dedo 1. Por lo menos a mí como me funciona, para que después te quede... ¿Ves que te queda el mayor para bajar? Acuérdense que el mayor es más fácil que baje y el índice es más difícil para bajar, es más fácil para subir el índice. ¿Sí? Entonces... Esta es otra frase que es el mismo, digamos, el mismo dibujo, pero llevándolo a menor, pero partiendo de la séptima mayor, un semitono abajo de la tónica. ¿Sí? Si estoy tocando en sol, voy a partir de ahí. Y sigo tocando. ¿Sí? También puede ser esta frase de nota repetida, ¿no? Que uno va tocando, ¿no? Cuando tú tocas ese tipo de cosas, recuerda de que siempre el mayor, pues estás tocando octava entre la tercera y la primera, o entre la tercera y la segunda, ¿no? No estás tocando entre la tercera y la primera, o tercera y segunda, salteando una cuerda. Siempre fíjate que el acento de las notas que van arriba en la cuerda 1, con respecto a tercera y primera, se toca con el dedo mayor. Primero tienes que tocarlo lento, ese tipo de frase donde va rápido, tipo semicorchea, ¿no? Pero siempre recuerda de que por abajo va el mayor en la cuerda 1 y el índice empieza, ¿ves? Para que te quede el mayor, porque si lo hago al revés, me va a quedar siempre el índice para bajar, y el índice es más difícil para bajar. Por lo menos para mí. Es más fácil llevar la cuerda en la cuerda 1 el mayor y el índice en la cuerda 3. ¿Ves lo que hace? Siempre está tocando arriba, pero el mayor es el que va para abajo haciéndolo pero siempre alternando y fijándote que el mayor es el que queda por abajo. Y por último, una frase que una vez hice yo un George, me acuerdo que mucha gente me preguntó la escala y tal. Esta frase puede servir para el tema de velocidad. La frase está sobre re menor. Se puede hacer, yo la aplico sobre re menor, pero la puedes aplicar a cualquier tonalidad, así a sol, a fa menor, ¿sí? La frase es así. Aquí lo que hago yo es la escala pentatónica de re y después voy hacia lo que sería la escala menor melódica, ¿no? Entonces sería... Haciéndolo lento, es un patrón de repetición típico de pentatónica. ¿Ves? Cuando yo voy bajando, ahí me aseguro de empezar a anclar. ¿Eh?
de anclar el anular aquí, porque cuando yo estoy tocando en la cuerda 1, ¿ves que se queda quieto? No vuelve una mosca, no se escucha. Si yo lo suelto, ¿se oye? El la que empieza a resonar y el mi. Entonces la frase empieza en do y hace, ahí cambio, y termina la segunda de re, termina en el mi. Pero esto es bueno para practicar, para empezar con esto, ¿ves? Cuando voy subiendo la cuerda 3, libero la anulada. Me libero, lo tengo anclado, libero. Lo puedo tocar sobre sol también. Sobre la, sobre mi. Es una frase sobre menor, que es una combinación pentatónica con menor melódica. Bueno amigos, y así fue el vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya servido para el tema de velocidad y todo demás menesteres en cuanto a tocar rápido. Acuérdense de empezar a tocar lento siempre, practicar la frase lenta y practicar sobre música, no sobre ejercicios de digitación y técnica, que después no lo vas a utilizar en el mundo real, a la hora de improvisar, ¿sabes? Recuerden que sigo con las clases online. Muchas gracias a todos los que me acompañan, incluyéndome que hay en mi perra. Y nada, un abrazo grande y hasta pronto.